Buenas tardes, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Soy Andrea Nodín de Ábalos y es un gusto poder estar en este tiempo de meditación con ustedes. Es una gran bendición el poder meditar en la palabra de Dios y aprender cada vez más sobre lo que en ella está escrito. Y en esta tarde vamos a reflexionar un poco sobre todo en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Como hemos estado hablando últimamente sobre los diferentes propósitos que encontramos en la Biblia, desde la creación, desde la familia, desde el matrimonio, desde la iglesia, hemos estado viendo diferentes enfoques que da la Biblia y los propósitos que en ella se muestran. Y en esta ocasión me gustaría que pensáramos un poco en cuanto al concepto de la salvación. Como cristianos, como hermanos en la fe, que ya tenemos, seamos nuevos o que tengamos ya muchos años en este caminar diario, el concepto o la definición de la salvación siempre está presente en todo lo que hacemos, dentro y fuera de la iglesia y dentro y fuera de nuestro hogar. Nuestra vida ahora en Cristo se mueve por este concepto de la salvación, de cuán importante es hablarlo hacia los demás, de cuán importante es llevar este mensaje a los que aún no han escuchado, lo importante que es hablar una y otra vez en las predicaciones de nuestra iglesia, en los ministerios en los que servimos, en nuestra familia, con nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, y todavía más allá, ¿verdad? Este concepto de salvación siempre está a nuestro alrededor una vez que hemos conocido el Evangelio y hemos conocido a Cristo por primera vez. Nos sigue y casi nos persigue todo el tiempo de nuestra vida, pero a veces nos enfocamos tanto en la cuestión fundamental o básica o histórica incluso de lo que implica la salvación. Tenemos una época incluso al año que tenemos este periodo en Semana Santa para recordar lo que Cristo hizo en la cruz, cómo dio su vida por nosotros y cómo resucitó al tercer día, y después de ahí cómo la iglesia cambió tiempo después de este gran suceso. Nuestra historia se divide incluso antes y después de Cristo, o sea, ha afectado tanto que incluso el tiempo humano en el que vivimos se ha dividido en antes y después de él. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué es el mensaje de la salvación tan importante? ¿Por qué es tan significativo para uno que está en la fe? Porque es necesario hablarlo cada vez que podamos y donde quiera que vayamos. ¿Qué significa esto realmente de la salvación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito principal y original que tenía Dios en cuanto a todo este concepto del sacrificio de Cristo y su resurrección? ¿Por qué era tan importante? ¿Cuál es el propósito de la salvación en sí? Pues uno podría decir, es muy fácil, obviamente, para que ya no vivamos en pecado, sino que podamos tener una vida eterna al lado de nuestro Dios Padre, que podamos tener comunión, podamos ser diferentes. Sí, todas podrían ser respuestas correctas, porque así lo dice la Biblia, pero pensémoslo y reflexionémoslo y meditémoslo más profundamente. ¿Cuál era el propósito de Dios con todo esto que iba a pasar? ¿Por qué era tan importante que conociéramos y entendiéramos el mensaje de Cristo en la cruz y en su resurrección? Hoy en día vivimos en una sociedad difícil, siempre ha sido difícil, siempre ha habido momentos en la historia en donde ha habido retos, dificultades y pruebas. Ha habido guerras, ha habido hambre, ha habido problemas políticos, ha habido desenfreno, ha habido muchas cosas a lo largo de la historia. Y en el tiempo en que ahora nos ha tocado vivir, o sea, el día de hoy, ahora estamos viviendo en una sociedad donde no importa lo que uno crea y no importa lo que uno ponga en su corazón, siempre y cuando eso te llene y te dé lo que tú quieres. Ahora el mundo está desesperado por encontrar, por saciar lo que le hace falta en su corazón, un gran vacío que tiene.
y lo puede querer llenar con materialismo, con filosofías ideales, con corrientes de pensamiento o con corrientes sociales. Puede quererlo llenar incluso desviando la cuestión fundamental, original de la familia, del amor entre pareja. Puede quererlo desviar a diferentes conceptos, puede quererlo llenar con tiempo o dando su tiempo en diferentes cosas, eh, como en el trabajo o en diversiones o en lo que sea. Tanto la adulta como la juvenil y como la infancia está llena de todos estos mensajes en donde dice que lo más importante es que tú te sientas bien con lo que tienes y con lo que quieres y que obtengas lo que más deseas y con eso es suficiente, no hay más. Podría decir, ok, ¿qué tiene de malo el querer tener mucho dinero, solvencia económica? ¿Qué tiene de malo dedicar su vida a algo en lo que es bueno, como el trabajo, los hobbies, los pasatiempos, los gustos? ¿Qué tiene de malo en quién deposito lo que yo siento y lo que yo quiero y el amor que quiero demostrar, por así decirlo? ¿Qué tiene de malo? Vivimos en una sociedad donde ahorita cualquier cosa es más importante que lo que realmente se nos ha dado a conocer a través de la palabra. Y es que, ¿qué pasa? Que el concepto de la salvación poco a poco se va difuminando entre todos estos mensajes y van desviando nuestra mirada de lo que es o debería ser una fe verdadera. Y vemos la Biblia como algo que puede ser incluso insultante u ofensivo porque no se adapta a lo que queremos nosotros, porque no hemos entendido el propósito verdadero de la salvación. Creemos que solo se trata de un concepto para que nos portemos bien, para que tengamos una vida ejemplar según un estándar. Creemos que se trata de limitantes y de simplemente cambiarnos lo que somos o lo que queremos para agradar a alguien a quien ni siquiera conocemos como debe ser. Muchos decimos, incluso se dice la Biblia, dice, muchos decimos que conocemos a Dios, pero no es cierto. No hemos aprendido o no hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, su sacrificio y lo más importante, por qué lo hizo, por qué tuvo que ser así. Tal vez no podamos contestar muchas preguntas de por qué tuvo que ser de cierta manera, en cierto tiempo, de cierta forma, que realmente al final son preguntas no tan importantes, no tan fundamentales para contestar nuevamente la pregunta, ¿cuál es el propósito del mensaje de salvación? Porque es importante compartirlo, porque es importante vivirlo y creerlo. Pues básicamente lo que no es el mensaje de salvación, lo que no representa y lo que muchas veces queremos creer que es, el sacrificio de Cristo y su resurrección no es para darnos felicidad ni darnos tranquilidad de cierta manera. No es tampoco para quitarnos todos nuestros problemas. Mucha gente viene al Evangelio pensando que su vida, sus problemas se van a solucionar creyendo en lo que dice la Biblia. Y aunque Dios dice que nos va a ayudar y va a estar con nosotros, no significa que nunca vamos a tener problemas. Al contrario, dice que va a haber aflicción, pero que Él va a estar con nosotros. En la salvación o lo que significa no es para nuestro propio orgullo, no es para darnos un estatus mayor a comparación de los demás. Mucha gente usa el Evangelio para darse un aire de grandeza o una altura que no es correcta, porque al final la Biblia dice que su palabra es revelada a quienes, pues aunque sean lo más humilde y los que no han comprendido mejor. También su mensaje de salvación no es para crear una separación entre quien es bueno y es malo, aunque sí hace una separación entre lo que es el pecado y lo que pasa cuando Dios perdona el pecado, no significa que lo debamos de utilizar más bien para condenar a los demás. Así es que yo creo y yo soy salvo y tú no, y tú estás mal.
No es para crear esa división realmente, al contrario, es para atraer a los que no han conocido a través del amor que Cristo nos mostró. Tampoco es un medio permisivo para que todos podamos hacer lo que queramos. Mucha gente que empieza a escuchar del Evangelio y que tiene muchas preguntas y que al final está bien que la gente pregunte, que tenga dudas, que cuestione lo que dice la Biblia, está bien, porque de esa manera tenemos una mejor comprensión. Mucha gente piensa o llega a decir, entonces si Dios perdona todo, significa que yo puedo hacer lo que yo quiera y después, hasta el último, me arrepiento y Él me va a perdonar como quiera. La respuesta técnica o básica podría ser, bueno, sí, pero no funciona de esa manera, porque primero tiene que haber un arrepentimiento genuino en el corazón, antes de que se te sea otorgado el perdón. Tiene una estructura. La salvación no es para darnos nuestro propio beneficio, aunque sí nos da un beneficio eterno, pero no es para buscar nuestro beneficio propio, terrenal, humano, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí da la salvación? Pues uno diría, pues obviamente te da el perdón y te da la vida eterna. Sí, pero la salvación es todavía más. Lo que Cristo hizo en la cruz es, y que fue también la resurrección, es muy completo, es perfecto. Sucedió como debía ser y tiene un significado completo. Lo que sí te da o lo que sí provee la salvación o el concepto de la salvación es la justificación ante Dios de lo que somos como pecadores. Nos da redención de lo que hemos sido en nuestra vida, de cómo hemos actuado. Nos da el perdón de todo lo que hemos hecho, aunque no lo merezcamos. Nos da una restauración en nuestra vida, de venir de una condición pecadora y completamente fallida y completamente perdida, nos da una restauración a una oportunidad nueva de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es decir, hacer las cosas con un propósito, con una razón de ser. Nos da también una vida nueva. No es como que vayamos a cambiar de nombre o vayamos a simplemente cambiar todo lo que somos. Dios lo puede hacer. En Juan 3 podemos ver cómo un hombre que conocía mucho sobre la ley de Dios se acerca a Jesús en la noche y le pregunta sobre este concepto de salvación. ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno tener una vida nueva? Y ahí es donde Jesús le responde que está el concepto primero de que hay que volver a nacer espiritualmente, no tal cual físicamente. También lo que nos da el concepto de la salvación o lo que Cristo hizo es una esperanza en su sacrificio y en su resurrección, de que ahora tenemos una esperanza que nos da un nuevo sentido en nuestra vida. Ya no va a bastar lo que el mundo ofrece, ya no es suficiente el dinero, el trabajo, los gustos, los pasatiempos, nuestras creencias, ya no es suficiente lo que queremos, porque ahora nuestra vida pertenece a alguien más, a alguien mucho más grande que nosotros, que nos conoce y que nos ha dado todo esto, justificación, redención, perdón, restauración, una vida nueva, y ahora tenemos una esperanza nueva. Y ya no es suficiente lo que el mundo ofrece, sino que lo único que puede llenar ese espacio es Cristo. Nuevamente la Biblia dice que nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Es decir, que no podemos realmente comprender el mensaje de la salvación si no vemos lo que Cristo realmente hizo y por qué lo hizo. Entonces, no puede decir, bueno, si todo esto, este concepto de la salvación, lo que quiere traer es algo más completo, más lleno, y que podamos ver directamente a Cristo y lo que Él hizo y su verdadera intención hacia por qué lo hizo, podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué muchos desprecian el mensaje de la cruz? ¿Por qué muchos no quieren aceptar? ¿Por qué muchos no quieren escuchar? ¿Por qué muchos no tienen el interés de cambiar todo eso por algo que tiende a ser mejor o que en el corazón de Dios es mejor? Bueno, primero que nada porque hay desconocimiento.
No solo desconocimiento a lo que viene en la Biblia, sino porque no hemos entendido realmente lo que Cristo quiso hacer con nosotros cuando Él dio su vida en la cruz. Porque no entendemos lo difícil y el gran sacrificio que Él hizo en la cruz, dar su vida, que Él no se lo merecía, que no tenía por qué tomarse castigo, a un castigo que nosotros debemos recibir. Uno puede decir, ¿me quieres decir que ahorita en el 2022 yo debería haber sido crucificado? Realmente no sabemos si todavía seguiría haciendo esa práctica, pero no se trata de eso. Más bien es que la paga del pecado es muerte, y muerte espiritual. Y nosotros merecíamos esa muerte espiritual, merecíamos estar completamente separados de Cristo y de Dios para siempre, de perder nuestra vida y no tener una segunda oportunidad por cómo hemos vivido, por rechazarlo a Él. Pero Cristo aún así decidió dar su vida por amor a alguien que no se lo merece, por un pecador que ni siquiera le importa lo que Él hizo. Así que muchas veces uno no quiere escuchar el mensaje porque tenemos ese desconocimiento de entender lo que realmente significa el mensaje de salvación. Muchas veces también puede ser por orgullo, no queremos cambiar nuestra forma de vivir, no queremos cambiar nuestra forma de dirigir nuestra vida y nuestros pasos, no queremos cambiar nuestra forma pecadora de ser. Queremos darnos más importancia a nosotros mismos. La vez pasada platicamos mi esposa y yo y decíamos que la fe en Cristo, la fe verdadera, no es fácil, porque requiere dejar completamente lo que tú eres, renunciar a eso para entregar tu vida a alguien más grande que tú. Y muchas veces no queremos dejar lo que somos, porque nos tomamos en primer lugar antes que a Dios. También otra cosa por la que muchos podrían despreciar el mensaje de la cruz puede ser el temor. Muchas veces he escuchado que dice, es que tengo miedo de creer en Dios o de acercarme a su palabra o de cambiar mi creencia. ¿Por qué sucede eso? Porque creemos que su sacrificio no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para cambiar lo que somos. No va a ser suficiente para perdonar lo que hemos hecho. Y no va a ser suficiente para justificar lo que hemos sido alguna vez. Tenemos miedo de que el sacrificio de Cristo no sea lo suficiente. Pero en Romanos encontramos que sí, que nada más sea necesario una sola vez, un solo sacrificio para que toda la humanidad tuviera acceso a Dios nuevamente. No es necesario seguir haciendo sacrificios una y otra vez como se estipuló en el Antiguo Testamento. Ya no es necesario que cumplamos una ley enorme con un montón de reglas difíciles de cumplir, imposibles de seguir para poder tener una conducta ideal y aceptable. Ya no es necesario porque Cristo es suficiente y lo que Él hizo es suficiente para cambiar y justificar lo que hemos sido. Así que no debe haber temor en eso. ¿Por qué más? Porque muchas veces el amor a uno mismo es más, es mayor, es más terco, más necio que el amor que podamos tenerle a Dios. ¿Qué pasa cuando uno se ama más a sí mismo? Y que muchas veces la Biblia lo menciona. Dice, prefirieron la oscuridad ante la luz. Surgen personas amadoras de sí mismas. Cuando uno se ama a sí mismo más que lo que Dios es, no puedes ver el mensaje de la cruz con claridad. Te parece algo que ocurrió, que hay que cumplir o recordar en Semana Santa y que hay que ir a la iglesia, pero no tiene un significado verdadero en tu vida y no tiene un propósito para ti, porque eres más importante que lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección. Ahora, la fe verdadera no es una religión, no es un estudio, ni siquiera es una creencia. No son dogmas que podemos seguir ni tradiciones que debemos establecer en nuestra vida o en nuestra iglesia. Es una manera completa de vivir contraria a nuestros deseos, a lo que queremos de nuestra vida. Nuestro corazón humano, tal como es, siempre va a querer
buscar un bien propio. Pero cuando conocemos a Cristo y entendemos lo que Él hizo en la cruz, el propósito que Él tenía de salvarnos de nosotros mismos, de lo que nosotros mismos hacemos, eso cambia nuestra forma de vivir. Cuando uno conoce y llega a conocer a Cristo cara a cara, tal y como es, cuando llegas a tener un encuentro con Cristo real, todo eso, todo lo que hemos mencionado que puede desviar tu atención, simplemente no va a ser más importante que el mensaje de amor que Cristo nos ha dado. Así que su propósito en este mensaje de salvación, o el por qué debía ser así, por qué Cristo debía dar su vida por nosotros para darnos perdón, redención, una vida nueva, justificación y una esperanza, va más allá de simplemente una forma correcta de vivir o un simple esquema que debamos seguir. Tiene que ver con entregar todo lo que somos, todo nuestro ser para ser transformado por Él, para que podamos ser lo que Él ha tenido o ha planeado que seamos en su vida, para poder cumplir con su voluntad en nuestra vida. Así que sí, el mensaje de la salvación es un mensaje que debemos compartir, pero primero tenemos que entender la importancia de compartir su mensaje de salvación. Así es que Cristo nos ha encomendado a todos los que conocemos el Evangelio que lo prediquemos, que lo platiquemos, que lo compartamos con quienes no conocen, que despejemos dudas, que nos acerquemos a su palabra, que demostremos con nuestra forma de vivir que hemos creído en Cristo. Pero cada vez que usted tome un tiempo para leer la palabra, que tome un tiempo de devocional, de meditación, o que simplemente se encuentre platicando al respecto, piense que el mensaje de la salvación es más profundo todavía, que tiene que ver con encontrar la fe verdadera y esa solo se encuentra en Cristo. Así que debemos conocer en quién hemos creído, no solamente creer a ciegas, porque la fe en Cristo es una fe transparente, se trata de simplemente creer y ya, se trata de vivir lo que hemos creído. Y lo que Cristo ha hecho por nosotros, que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos desviado nuestra atención, que nos hemos dejado llevar por todo lo que el mundo puede, entre comillas, ofrecernos o darnos, que nos hemos dejado desviar nuestro corazón, pensemos mejor en todo eso que Cristo hizo, que a pesar de todo eso, Él decidió venir, cumplir con lo que había dicho que iba a pasar, dejarse humillar, dejarse insultar, dejarse rechazar por usted y por mí, aún así todo eso para entregar su vida, para que usted no tuviera que pagar lo que nos tocaba a nosotros, que era la muerte espiritual eterna, sino que Él decidió salvarnos, aunque usted no lo conociera, aunque usted no quisiera creer, aunque usted no le importara o le diera un lugar muy pequeño en su vida. Él decidió hacerlo aún así por un amor más grande del que hemos conocido. No hay amor más grande que el que Dios nos ha mostrado. No hay amor que pueda superar, ni romper, ni destruir lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque ¿quién sería tan loco para condenar a alguien que es justo para un castigo que no se merece? Para tratarlo como ni siquiera se lo merecía. Dirían, pues no. Si usted se pusiera en su lugar, diría, claro que no. O quienes son padres, ¿usted daría la vida de su hijo por alguien que no se lo merece? Probablemente no. Pero Dios así lo hizo con usted. Dio lo más valioso y lo más importante para que usted y yo tengamos una oportunidad, una vida nueva y una esperanza nueva que le va a dar propósito y sentido a nuestra vida. Por eso todo lo que hacemos tiene un sentido. Por eso el leer la palabra, el estudiarla, tiene un sentido.
Por eso ir a la iglesia, servir, estar en comunión con los hermanos tiene sentido. Por eso las misiones, el evangelismo, las enseñanzas, todo lo que hacemos tiene sentido, porque Cristo es nuestro sentido de vivir ahora. Pero primero tenemos que conocer y creer verdaderamente lo que Él hizo en la cruz, y todavía más lo que ocurrió 3 días después, que resucitó. No solamente de su vida, sino que demostró que ni siquiera la muerte puede vencer su amor y su poder. Entonces, espero que esta pequeña meditación no haya sido muy confusa, sino que nos pueda dar una perspectiva nueva cada vez que nos encontremos con el concepto de la salvación, cada vez que compartamos, que nos dé más ánimo, más impulso a seguir compartiendo, y sobre todo que usted, hermano, pueda vivir su vida para seguir buscando y creciendo y conocer mejor esa fe verdadera que tenemos en Cristo. Y cada vez que haya dudas, cada vez que haya problemas, trate de pensar otra vez en esto. ¿Por qué es tan importante el mensaje de la salvación? ¿Cuál es el propósito verdadero que tuvo el sacrificio de Cristo? ¿Y cuál es el propósito verdadero de su resurrección? Porque al final la Biblia habla de propósitos, pero son propósitos eternos. No solamente tiene que ver con cosas banales que podemos tener en nuestra vida, sino va todavía más allá que eso. Entonces, si podemos, meditemos en esto y busquemos siempre vivir nuevamente con pasión y devoción lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de esa manera todo lo que hagamos tendrá un sentido y un propósito, porque Cristo, lo que Él ha hecho, su amor, es lo que nos da una nueva esperanza, una nueva forma de vivir, ahora que hemos llegado a la fe, que ahora conocemos el Evangelio. Y viva así, hermano, viva con esa esperanza. Espero que esta meditación haya sido de bendición para usted, que lo deje pensando y que lo motive a seguir estudiando, a seguir orando y a seguir buscando la voluntad de Dios en su vida. Y pues nada, que reciba un gran abrazo y saludo de parte mía y de mi esposo, y que Dios le bendiga mucho, hermano.